La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. 66 libros, 66 piezas del rompecabezas que al unirlos, todos nos hablan de un mismo mensaje, de una misma esperanza. Y hoy, en esta serie, vamos a estudiar la pieza 52 del rompecabezas. El texto introductorio a esta serie se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente. A ver, ya se lo deben saber todos a coro, todos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza 52 del rompecabezas, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta comunidad que se describe en el libro de los Hechos, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, que dice que estuvo por 3 días de reposo, fue a la sinagoga ahí en Tesalónica, una ciudad del Imperio Romano de aquella época, muy cosmopolita, una ciudad donde había una comunidad judía, había una sinagoga. El apóstol Pablo estuvo 3 días de reposo en esa comunidad, les enseñó y bueno, se armó como siempre, cada vez que Pablo predicaba en algún lugar, se armaba la trifulca, empezaron ahí a rechazarlo, se fue de ahí, se fue a otro lugar que se llama Berea y bueno, pues se quedó con mucha angustia el apóstol Pablo de que no se pudo quedar más tiempo con ellos y les escribe esta carta. Esta carta se las escribe para consolarlos, para enseñarles algunas cosas que quizás les preocupaban a los tesalonicenses. Y una de las cosas que les preocupaban a los tesalonicenses es que había algunos que no habían escuchado el mensaje del apóstol Pablo, que no, o que se habían enterado del mensaje de Yeshua, pero que se habían muerto. Entonces, pues como el apóstol Pablo les enseñaba la inminencia de la resurrección, les enseñaba que ya era inminente el que Yeshua iba a regresar, pues algunos en Tesalónica se empezaron a preocupar de que los que ya se habían muerto, pues se le iban a perder. Dijeron, oye, ¿y esos que se murieron, qué vamos a hacer? Están todos preocupados con ese tema. Y por eso Pablo les escribe esta carta para decirles, no se preocupen, los que ya se murieron con la esperanza en Yeshua, no se preocupen, ellos van a resucitar primero. Entonces, como que el tema central de esta carta es el tema de la resurrección de los muertos. Y por eso vamos a ver como texto introductorio de esta pieza del rompecabezas, el capítulo 4, versículo 16 al 18, que dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está el sonido del shofar, ya quedó en la historia la grabación de esta pieza al rompecabezas en la celebración de Yom Teruah, el día de la fiesta de las trompetas, que el mandamiento es escuchar el sonido del shofar. Así que, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con el shofar de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la consolación para los tesalonicenses. No se preocupen, los muertos en Cristo, los que ya se murieron, van a resucitar primero. Así que si tú tienes familiares, amigos que ya se nos adelantaron, por eso es que no tengan miedo de quien mata el cuerpo, no tengan miedo del COVID que mata el cuerpo y luego ya no puede hacer nada. Temamos más bien a aquel que después de matar el cuerpo también puede destruir el alma.
Así que bueno, pues los que ya se nos adelantaron, pues ellos van a ser los primeros en resucitar. Si así estuviera así de plano la cosa, si de plano estuviera así la cosa de que, bueno, los primeros en resucitar son los que murieron en el Señor, ¿qué preferirías? ¿Aguantar toda esta crisis de salud que está pasando o pues ya mejor y ya para ser de los primeros que van a resucitar? ¿Qué preferirías? Bueno, está complicada la decisión porque los que murieron antes van a ser los primeros en resucitar, pero los que quedemos hasta ese momento no vamos a morir. Entonces, ¿qué prefieres? ¿No morir, nada más ser transformado o resucitar primero? ¿Qué prefieres? Está difícil, ¿no? No, yo creo que yo en lo personal prefiero ser transformado porque sea lo que sea, pero sí morirse está medio... Todos le tenemos a la muerte y sobre todo si duele. Si va a doler, yo soy de lo más miedoso, que no me duela. que sea durmiendo. Que sea durmiendo, que ni te enteres, esa es mi petición, esa es mi oración, pero bueno. Entonces, el punto es que aquí el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora entienden por qué la canción de volaré, volaré, volaré. Ahora entienden por qué. Porque vamos a volar, de repente así, se quedan ahí tus zapatos, se queda todo ahí, sales disparado así a la velocidad de la luz. Ahí está la famosa doctrina del rapto, que no está equivocada. La doctrina del rapto de la iglesia cristiana no está equivocada. Lo que está equivocado es el momento en que se predica la doctrina del rapto. Se dice que de repente dejados atrás, de repente vas a desaparecer y vas a aparecer allá, luego la tribulación, o sea, todo ese tema es el tema de los tiempos, ese es el que está equivocado, pero la doctrina en sí del rapto no está equivocada. O sea, pero la única diferencia es que el rapto y la resurrección no son dos cosas diferentes. Se enseña en la doctrina del rapto de la teología cristiana que los cristianos o todos los que creen en Cristo van a ser raptados antes de la tribulación. Bueno, aunque hay diferentes perspectivas. Están los pretribulacionistas, los que creen que va a ser antes de la tribulación, están los que creen que va a ser a la mitad de la tribulación y están los que creen que va a ser al final de la tribulación. Y lo ven como dos eventos simultáneos y todo tiene que ver con confundir a la iglesia con el pensar que una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Ese es todo el tema de confusión en el tema del rapto. Pero si lo vemos sin doctrina, sin nada más basándonos en el texto de la Escritura, rapto y resurrección de los muertos es un evento simultáneo, es lo mismo. El rapto y la resurrección de los muertos es exactamente lo mismo. ¿Y cuándo vamos a resucitar? O sea que Jesús no va a venir 3 veces, porque de acuerdo a la doctrina del rapto, Yeshua vino una vez, va a venir una segunda vez y quedarse en las nubes para llevarse ahí a la iglesia y estar ahí 7 años de luna de miel entre las nubes, saltando entre nube y nube, ahí en los cielos, y luego ya viene. Pero ese es pensar que viene 3 veces. Y aunque dice, no, bueno, la segunda no viene a la tierra, se queda ahí en las nubes, está media forzada la cosa porque no dice eso la Escritura. La Escritura dice en la carta a los Hebreos que vino una vez para morir por nosotros, vino una vez en relación al pecado, a morir por nosotros, y vendrá una segunda vez. Eso dice. Vino una vez y vendrá una segunda vez. No hay tercera vez. Entonces, la segunda que venga, pues ya va a ser para lo que dice aquí, para que seamos arrebatados, transformados. Como dijo el apóstol Pablo también en otra de sus cartas, 1 Corintios 15, y aquí les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Ahí está la resurrección de los muertos, ahí está algo que escribió el apóstol Pablo, y eso es lo que está diciendo aquí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué te parece esa experiencia? ¿Qué les parece aquí a los de Texas? ¿Les gustaría salir de Texas para ir a las nubes a recibir al Señor? ¿O está más bonito Texas?
¿Qué opinan? Ya, ¿quién quiere seguir en este mundo que cada vez se corrompe más, cada vez se enferma más, cada vez está en mayor crisis? ¿No quisieras que esto sucediera hoy, un día como hoy, arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vaya que necesitamos alentarnos unos a otros en estos tiempos. En estos tiempos de malas noticias, en estos tiempos de tanto temor, de tanta incertidumbre, de tanto temor a no me vas a contagiar, pinta tus rayas, de para allá. Hay tanto temor en la actualidad que cómo necesitamos alentarnos unos a otros con estas palabras. Así que este es el texto introductorio de la primera carta a los tesalonicenses. Autor, el apóstol Pablo. Fecha, antes del año 70, de manera genérica, textos del Nuevo Testamento, antes del 70 después de Cristo. Más exactamente, según algunos comentaristas, año 51 después de Cristo. Se dice que esta carta de Primera Tesalonicenses, o quizás la de Gálatas, fueron las primeras cartas que preservamos del apóstol Pablo. No todas las cartas que escribió el apóstol Pablo han sobrevivido, existen hasta la actualidad, pero se dice que Gálatas y estas son de las primeras que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a dividir los 5 capítulos de esta carta, que en realidad no tenía capítulos. O sea, en la época que el apóstol Pablo la escribió no tenía capítulos ni versículos, pero para referencia, para poder encontrar mejor los pasajes, vamos a dividir la carta, los 5 capítulos, en 2 secciones. Primera sección, capítulos 1 y 2, y vamos a titular a esta primera sección Fe, Amor y Esperanza. Fe, Amor y Esperanza. Y capítulos 3 al 5, vamos a titularla La Esperanza Bienaventurada. La Esperanza Bienaventurada. Así que, jóvenes estudiantes, cada vez que piensen en primera carta de Tesalonicenses, piensen que se trata de 2 temas centrales. El primer tema, el tema de la fe, del amor y la esperanza. Y el segundo tema, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál será la esperanza bienaventurada? La esperanza dichosa, la esperanza feliz, la esperanza que nos hace estar muy felices. O sea, independientemente de la crisis, de que andamos en valle de sombra de muerte, independientemente de todo lo que vivimos, ¿cuál es la esperanza bienaventurada, la esperanza dichosa del creyente? ¿Por qué nosotros podemos estar felices en un mundo en crisis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Esperanza bienaventurada, el regreso de nuestro Salvador, la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Así que vámonos a los detalles esenciales de cada sección. Capítulos 1 y 2, dijimos, esta sección la vamos a titular, ¿cómo dijimos? Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice lo siguiente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está este texto, del cual extraemos estas palabras, 3 palabras que son las 3 columnas de lo que más se habla en el Nuevo Testamento. 3 palabras. Jóvenes estudiantes, recuerden estas 3 palabras, las 3 palabras más importantes del Nuevo Testamento: fe, amor y esperanza. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo con respecto a los tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de los tesalonicenses, la obra de fe. La obra de vuestra fe. O sea que fe y obras van de la mano. A diferencia a veces de la confusión en la teología cristiana de que fe y obras son contrarias, no, claro que no son contrarias. Fe y obras van de la mano. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, trabajo de amor. ¿El amor cuesta trabajo?
A ver, levanten la mano los esposos que dicen que el amor cuesta trabajo. Que amar cuesta trabajo. Amar no siempre son hojuelas de miel, color de rosa. Mire, recién casados, ahí Balta y Naomi casi saltan, levantaron la mano. ¿Cómo? Si ustedes son recién casados, ya está difícil, son recién casados, qué bárbaro. No, espérense unos cuantos años más. Y trabajo de amor. ¿Por qué trabajo de amor? ¿Por qué se llama trabajo? ¿Por qué se llama trabajo? ¿Por qué creen que se dice trabajo de amor? ¿Por qué el trabajo se llama trabajo? Pues porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. No habría tantos divorcios. Pero ¿por qué permanecen? Los que permanecen es porque les costó trabajo. Les costó trabajo. Pero ahí están. Así que estas características de la comunidad de Tesalónica, obra de su fe, trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia, perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Sí, el tema de la esperanza va a ser el tema central de la primera carta de las Tesalonicenses. Y hoy vas a aprender algo del significado etimológico de la palabra esperanza en hebreo, que ya con esa ya valió la pena este estudio. No te vayas a dormir como las vírgenes insensatas en este día de Yom Teruah, porque ya con que entiendas la etimología de la palabra esperanza en hebreo, ya valió la pena este estudio. Palabra esperanza en hebreo, la palabra tikvah. ¿Por qué es importante conocer la raíz etimológica de la palabra tikvah, esperanza? Porque te vas a dar cuenta que nuestra esperanza no es como, pues yo espero, pero así como que, pues puede que suceda, puede que no suceda. A veces pensamos que la esperanza, pues quién sabe si se va a dar. Yo espero, pero pues quién sabe. No, vas a ver que la etimología es segura. Es la esperanza más segura que podemos tener. Y 3 fundamentos, 3 columnas del Nuevo Testamento, 3 palabras. ¿Cuáles dijimos? Fe, amor y esperanza. 3 apóstoles muy importantes del Nuevo Testamento. 3 apóstoles, 3 escritores del Nuevo Testamento muy importantes. ¿Cuáles recuerdas como 3 apóstoles muy importantes del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, por supuesto. El apóstol Juan, el discípulo amado, y el apóstol Pedro. 3 apóstoles, y también cada uno de ellos está relacionado con una de estas 3 palabras. El apóstol Pablo, ¿con cuál de estas 3 palabras crees que está relacionado? Pablo es el apóstol de la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. El apóstol Juan, ¿de qué será apóstol el apóstol Juan? El apóstol del amor. Y el apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza. La fe tiene que ver con el pasado. También estas 3 palabras tienen que ver con los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. ¿La fe con qué tiempo tiene que ver? Con el pasado. ¿Por qué? Porque ¿en qué tenemos fe? Nuestra fe no es vana, nuestra fe está fundamentada en algo. ¿En qué está fundamentada nuestra fe? En las promesas de Dios que están escritas. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que no es una vana fe, una fe de pues yo me imagino, yo creo, yo pienso. No, está escrito. Cada vez que tú y yo oramos basados en lo que está escrito. Señor, tú dices, tu palabra dice, y tú prometiste, Señor, y tú anunciaste. Y ahí está. Si analizas las oraciones de la Biblia, te vas a dar cuenta que siguen siempre el mismo patrón. Señor, tú hablaste, Señor, tú dijiste, Señor, tú nos prometiste, Señor, tú le hablaste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nuestras oraciones, nuestra fe se basa en algo concreto, en algo escrito, que está en tiempo pasado, ya sucedió, ya están todas esas promesas ahí. Desde antes de la fundación del mundo ya el Señor tiene todos estos planes. El amor, ¿con qué tendría que ver? ¿Con qué tiempo tiene que ver el amor? El amor siempre es hoy. El amor siempre es presente. No, de nada sirve, no, pues yo te amé en el pasado, pero ya ahorita ya estuvo, ya me cansé. No, amor siempre es una acción continua, presente. Es un compromiso permanente. Por eso renovamos nuestro amor todos los días.
Por eso, cuando hacemos ahí la tevilá, el bautizo, es renovar nuestro amor, renovar nuestro compromiso. Y, por último, la esperanza tiene que ver con el futuro, con lo que anhelamos que suceda, con lo que estamos esperando que va a suceder. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 3 columnas, 3 fundamentos, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso se dice que hay una anécdota que se cuenta ahí en algunos comentarios sobre el apóstol Juan, el apóstol del amor, que es el que quedó al último. Fíjense, el amor, estos tres, el mayor de ellos es el amor, y el apóstol del amor, el apóstol Juan, es el que duró más tiempo vivo. Ya se habían echado a todos los demás, y el que quedaba ya era ahí el ancianito Juan, y pues cuando ya todos ya no estaban, ya nada más el ancianito Juan, de alrededor de 100 años, y tú te imaginas lo que sería invitar al último de los apóstoles en sobrevivir, invitarlo a una congregación a que, wow, es el último que sobrevive, de los testigos, de los que vieron cara a cara a Yeshua, invitarlo a tu congregación, el escritor de Apocalipsis, el escritor del Evangelio de Juan, un evangelio tan profundo, las 3 cartas de Juan, igual, toda una eminencia, el discípulo que se recostaba ahí con Yeshua, y todo el mundo a la expectativa de qué iba a decir el apóstol Juan, ya ancianito, lo ayudaban a sentarse, llegaba así todo ancianito, y hasta que se empezaba a dormir así. Y todos así la expectativa, ahorita nos va a explicar el Apocalipsis, nos va a decir algo impresionante. ¿Y qué decía? No, decía, ámense los unos a los otros. Agarraba y ya se iba. Eso era todo. Entonces, ¿qué? ¿Quién no nos vas a explicar más cosas? ¿Cómo que ámense unos a otros? No, dinos más. Tómala así, el grupo ahí que lo invitaba saturado, así lleno de gente, todos esperando que les dijera algo, y amaos los unos a los otros. Entonces, ¿qué? ¿No nos vas a decir nada más profundo? ¿No nos vas a explicar algo más misterioso, algo más impresionante? Cuando se amen unos a otros. Vamos. Sí. Cuando se amen unos a otros, entonces podrán entender las cosas profundas del Espíritu. Y, bueno, estas 3 palabras, fe, esperanza y amor, es lo que quiero que recuerdes de esta primera carta a los tesalonicenses. Recuerda estas 3 palabras, pero de nada serviría recordarlas si no sabemos exactamente qué significan. En el contexto hebreo, en la etimología hebrea, ¿qué significan? Bueno, la primera palabra, fe. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. De hecho, de la palabra emuná viene la palabra amén. Cada vez que se lee un texto de la Escritura, cada vez que se habla de una promesa, ¿cómo terminamos? ¿Con qué frase, con qué palabra terminamos siempre? Amén, amén. Así sea, el Señor es fiel a su palabra. El Señor va a cumplir lo que dijo. Y la palabra emuná justamente tiene que ver con eso, fidelidad. Fidelidad incluso también podría, en algunos casos, según el contexto, podría traducirse como confianza. Una confianza absoluta en algo que está escrito. Fidelidad, confianza absoluta en algo que está escrito. Y por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da confianza? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos fieles? Que está escrito. Si está escrito, papelito habla. Por eso se dice, aún en el ámbito jurídico, pregúntenle ahí a una abogada, pregúntenle ahí a Marcela, papelito habla. O sea, las palabras se las puede llevar el viento, pero por eso tenemos un testamento. Por eso tenemos ahí el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en realidad son lo mismo. El Nuevo Testamento simplemente es el cumplimiento de lo que ya Dios había dicho, Jeremías capítulo 31. Así que fe, emuná, fidelidad, confianza a lo que está escrito. Y si realmente confiamos en lo que está escrito, entonces vamos a obrar en base a lo que creemos. Por eso dice la fe sin obras es muerta.
Por más que yo diga, no, yo sí creo esto. Ah, ¿sí crees? Bueno, pues cúmplelo. Ah, no, bueno, ya a la hora de cumplirlo, ahí es donde ya, si ya cascabeleamos a la hora de cumplirlo, ¿qué quiere decir? Pues que entonces no estás tan seguro de lo que estás leyendo. Y ahorita vamos a ver cómo podemos obtener fe. ¿Cómo podemos adquirir más fe, más confianza? Hay una manera de hacerlo. No crean que la fe es algo así místico, algo que de repente ya te llega. No. Hay que hacer algo para obtener fe. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener fe, para obtener confianza? El estudio y la meditación de la palabra. Si no estudias la palabra, si no meditas en la palabra, si no eres un discípulo, ¿qué es un discípulo? Talmid en hebreo, uno que aprende, uno que todo el tiempo está estudiando. ¿A qué nos llamó el Señor? A estudiar, 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 estudiar. O sea, por eso tu vida, tu agenda, tiene que desarrollarse, tu vida, tu agenda, en el contexto de un lugar donde no tengas distracciones, tengas las menos distracciones posibles. Por eso, jóvenes de Unimir, lo que ustedes hicieron de venir a este lugar, súper decisión para adquirir fe. Porque con tantas distracciones en las grandes ciudades, o incluso podrías estar aquí, si aquí estás también distraído con muchas cosas, pues tampoco sirve mucho. O sea, tienes que pensar en que necesitas enfocarte, necesitas quitar las más distracciones posibles. Por eso el tema del minimalismo, todo el tiempo tienes que estar limpiándote de cosas que te distraen, de asuntos, de pensamientos, para que te concentres, te enfoques, puedas meditar en la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El ser humano no puede pensar en dos cosas a la vez. La mente no puede pensar en dos cosas a la vez. No podemos ser multitask. La mujer un poco, la mujer un poco más que el hombre, pero el hombre imposible. El hombre no puede, el hombre no puede ser multitask. Vivimos en un mundo que te obliga a hacer multitareas, en estar haciendo una cosa y otra y otra y otra y varias cosas al mismo tiempo, así como malabarista y a veces como el payaso del circo que tiene ahí un palo con unos platos y le está dando giros y luego pones otro palo con platos y le estás dando giros y tienes varios y les tienes que estar dando giros a todos porque si no se caen. Y de repente ves que ya se está empezando está dejando de girar unos platos y corres a darle giro y así andamos a veces. Marta, ocupada en muchas cosas. Una sola cosa es necesaria y tu hermana María ha hecho la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, pero, aunque puedes estar haciendo varias cosas a la vez, cuando estás haciendo esto de los platos, solo puedes estar concentrado en esto de los platos. No puedes estar concentrado en esto de los platos y al mismo tiempo en eso. O sea, la mente no puede hacer eso. La mujer es muy hábil para eso. La mujer puede estar aquí cocinando y dándole al bebé y haciendo mil cosas, pero tiene que estar rapidísimo. Mi esposa es buenísima para eso. Dios me está rodeando de mujeres que, me ayudan mucho porque yo, cuando ya me clavo en una cosa, ya se me olvida el mundo. Yo me pongo a estudiar y ya se me olvidó todo lo que está pasando a mi alrededor. Pero el hombre en especial, no puedes hacer eso. Entonces tienes que enfocarte y ve lo que se le dice a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vas a estar pensando en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mandamiento para que a los hombres les vaya bien. Levanten la mano los hombres que quieren que todo les salga bien. Que prospere, que los negocios te prosperen, que todo lo que hagas te salga bien. Ahí está, fórmula. Piensa en este libro, medita, memoriza. Qué buena actividad le están dejando a los jóvenes de Unimir. Apréndanse de memoria salmos. Apréndanse de memoria porciones de la escritura. Les voy a dejar una tarea. Yo un día me la aprendí de memoria una carta que me la aprendí de memoria completita. La carta a los Colosenses se las dejo de tarea. Completito los 4 capítulos de Colosenses. Una de las cartas del Nuevo Testamento que tienen más doctrina, más contenido, más resumen de todo el plan de Dios. Colosenses de memoria, los 4 capítulos.
Lalo, prepárate para eso. Salmo 119, de memoria. A ver, imagínense. Memoricen, porque sin memorizar no puedes meditar. A menos que te hayas pues, todo el tiempo tu Biblia o todo el tiempo tu celular. Pero ¿qué pasa si en un momento ya te meten a la cárcel, te quitan el celular, te quitan la Biblia y ya estás en la cárcel? ¿Qué vas a hacer en la cárcel? No te aprendiste de memoria ni Juan 3:16. Y estás ahí en la cárcel y estás ahí como, ahora sí que como la chimotufa. ¿Y cómo decía este texto? Ay, así queriendo tener fe, queriendo tener en ese momento confianza en una prueba, en una dificultad, y no te acuerdas ni de Juan 3:16. No, pues estás en la olla. Hay una anécdota de un creyente que lo encarcelaron en Siberia cuando todo el tema del comunismo lo persiguieron, y a él junto con muchos otros los encarcelaron en una prisión de Siberia y pasó años allá. Pasó años en esa cárcel y la única manera que sobrevivió y no se volvió loco, y él cuenta su testimonio, es todos los pasajes de la Biblia que memorizó. Prácticamente tenía la Biblia en su cerebro. Prácticamente tenía la Biblia, todo lo que se había aprendido, y eso le fortaleció, eso le dio confianza, eso le dio esperanza, eso lo ayudó a soportar esos años de tortura. Así que memoriza la Escritura. Eso te va a ayudar a fortalecerte en esos tiempos difíciles. Eso es lo que aprendieron muchos judíos en los campos de concentración, que les quitaron todo. O sea, los hacían salir de sus casas con una sola maleta y luego llegaban con esa maleta, no sé si vieron la lista de Schindler, llegaban ahí a los campos de concentración y la única maleta que llevaban se las quitaban y ya se quedaban sin nada. Ya los desnudaban, les quitaban todo, les daban ahí su uniforme ahí como de pijama y eso era, ya no tenían nada más. ¿Y qué fue lo que les hizo aguantar, sobrevivir a los que sobrevivieron? ¿Saben qué? Lo que tenían en la mente, lo que tienen en el corazón. Y se dieron cuenta, el judío por eso se dio cuenta, que lo único que no te pueden arrebatar es lo que tienes dentro. Todo lo demás te lo pueden quitar. Pero la fe que tienes dentro, lo que almacenaste dentro, eso nadie te lo puede quitar. El disco duro que tienes dentro, no hay manera que te lo quiten. Así que, jóvenes, chicos, no pierdan el tiempo en cosas perecederas, en cosas que no les van a ayudar, en los tiempos difíciles que vienen, porque vaya que para ustedes vienen tiempos difíciles. Vaya que para la siguiente generación vienen tiempos difíciles. Nosotros ya estamos de salida, pero a ustedes les vienen tiempos que nunca la humanidad ha vivido en la historia. O sea, esto que estamos viviendo actualmente nunca antes se había vivido al nivel que se está viviendo ahora, al nivel global de comunicación nunca se había vivido. ¿Sí? Prepárense para eso. ¿Cómo? Medita en la palabra de Dios. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, a ver todos a coro, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malvados perecerá. Salmo número 1, Salmo 19:7. Salmo 19:7, también memorícenlo. Bueno, todo el Salmo 19, pero en especial Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Salmo 119, versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí,
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí. ¿Y qué es separados de mí? Separados de mis palabras, separados de mis enseñanzas, separados de estar pensando en lo que yo les dije, estás frito, no puedes hacer nada. Así que, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo vas a tener confianza? ¿Cómo vas a ser fiel? ¿Cómo vas a poder hacer obras? ¿Cómo vas a poder ayudar a los demás? ¿Cómo vas a poder amar? Hay veces que hay un argumento muy equivocado, de plano muy equivocado, en el ámbito de la fe, mal conocía la fe o el ámbito cristiano, muy equivocado este concepto de, ay, ¿de qué te sirve tanto estudio y estudio? Lo importante es hacer. ¿Has oído ese argumento? Lo importante es que practiques. Practica. A ver, ya deja de tanto estudio, ¿de qué sirve? La letra mata, o sea, unas cosas así que totalmente fuera de contexto. No estudies, lo importante es que practiques. Ese es un argumento absurdo, ilógico. Si no estudias, ¿cómo vas a practicar? No hay manera de obrar, no hay manera de cumplir, no hay manera de obedecer, no hay manera si no estudias. El estudio, la memorización, el estar esforzándote y estudiando más y comprendiendo más y más, eso lo que va a hacer precisamente es que a la hora de la práctica lo puedas ejecutar. Es como decir, no, lo importante es tocar bien, Balta. Lo importante es tocar bien, toca bien la guitarra, ya deja de practicar y practicar, solo toca. Es así de absurdo. O a un deportista, ya deja de estar ahí entrene la misma técnica, ya mete goles. O sea, a ver Messi, ya no entrenes tanto, ya solo mete goles. Ya deja de ir al gimnasio, o sea, no se puede. Pues quieres que meta goles, pues deja entrenar. Quieres que haga obras, quieres que dé fruto, pues si no estudio, si no permanezco, no puedo hacer nada. Entonces quítate esa idea de la cabeza de que sin estudio se puede lograr algo. Separados de mí, separados de estar estudiando, no puedes hacer nada. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si estás un árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo, no le tienes que presionar al árbol para que dé fruto. No le tienes que, a ver árbol, da fruto, y así unos varazos. No. Ponlo junto a corrientes de aguas y solito va a dar fruto. Ahora vamos a la palabra amor. Amor, la palabra hebrea para amor es la palabra ahavá. Hay incluso una marca de cosméticos y de cremas israelíes que se llaman así, ahavá. Y la palabra ahavá, etimológicamente, está relacionada con el verbo dar, con dar. Amor es equivalente a dar. Amor no es recibir, amor es dar. Así que jóvenes, no vayan a pensar que, ay, es que estoy tan enamorado de esta persona, estoy tan enamorado. ¿Por qué estás enamorado? Pues es que es bien maravillosa conmigo y tiene unos detalles increíbles y es bien linda y me da. Eso no es amor. ¿Estás enamorado de esa persona? Sí, ¿cómo sabes? Porque todo el tiempo quiero darle y me sacrifico y me desperto temprano por ella y la amo y tengo detalles y le amo, todo el tiempo estoy dándole. Eso sí es amor. Así que el amor está relacionado con dar. Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios creó al mundo? ¿Dios acaso necesitaba algo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios creó el universo, la tierra, los cielos? ¿Para qué? Para dar, porque Dios es amor. Juan capítulo 1 de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O el que no da no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
La mejor definición de amor que existe, ¿dónde estará la mejor definición de amor que existe? 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿por qué aquí, si se supone que alguien está dando a los pobres, entregando su cuerpo, y dice que no tiene amor, que no es lo mismo? No, porque depende cuál es la intención a la hora de dar. O sea, si tu intención a la hora de dar no es simplemente por dar, simplemente sin esperar nada a cambio, simplemente por una pureza de corazón de que quieres dar, si no lo haces así, de nada te sirve. Si tú estás dando para que te den, para que te regresen, para que te reconozcan, de nada sirve. Y dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. O sea, ya con el amor es sufrido, ya tronó el concepto hollywoodesco de amor de que siento maripositas en el estómago. Olvídate. Eso de las maripositas son puras hormonas y es puro que ya estás, ya no te aguantas, ya estás rasguñando las paredes, pero no, eso no tiene que ver con el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, siempre piensa lo mejor de los demás, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se jacta de lo que da, no se jacta de lo que hace, no presume de lo que hace, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo, wow, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor porque no está esperando nada. Entonces no te puedes enojar si no estás esperando nada, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso de que no, es que antes te amaba, pero hoy ya no te amo, entonces nunca fue amor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué es amor? Dar. Lo que más importa es que des. Pero dar sin esperar recibir nada a cambio. Como Dios. El único filántropo perfecto es Dios. El único que da sin esperar nada totalmente es Dios. Siempre el ser humano, aún por el más generoso, siempre, como decimos en México, no das paso sin guarache. O sea, siempre es como que estoy esperando a ver qué recibo de esto, ¿no? Romanos 8:32, y aquí está, el más grande filántropo, el único que da totalmente por su naturaleza. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Tienes duda del amor de Dios? ¿Tienes duda de que va a cumplir sus propósitos perfectos en tu vida? ¿Tienes duda? Mira la cruz y con eso se te acaba la duda. El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y vamos a la tercera palabra, esperanza. Esperanza, la palabra hebrea para esperanza es la palabra tikvá. Y les digo que quizás la definición de fe, de amor, son un poco más conocidas, esas ya te las sabías, pero la palabra tikvá no es tan popular la etimología, esta te va a sorprender. La palabra tikvá. Les leo una definición extraída de la fuente de Enlace Judío, un sitio donde se publican noticias de Israel, cosas relacionadas con el pueblo judío. Y aquí está una definición etimológica. Dice así. Por lo general pensamos en la esperanza como el sentimiento de que es probable que ocurra alguna cosa que deseamos.
Pero a diferencia de un deseo o anhelo, la esperanza en hebreo implica la expectativa de obtener lo que se desea, ya que la palabra hace referencia a un cordón, a una cuerda, y viene de la raíz hebrea kavá, que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido con una cuerda. La próxima vez que pienses en la palabra esperanza, piensa en una cuerda. Agarra una cuerda. ¿Habrá una cuerda por aquí? Pues miren, hagan de cuenta es justo. Los tzitzit, ahí está. Los tzitzit que se ponen aquí, esas son cuerdas unidas, trenzadas. Ahí están. Esos se ponen también en una jupá y se ponen en el manto de oración. Fíjate, al ponerlo en el manto de oración, todo lo que implica. Así que, tikvá, palabra que viene de la raíz hebrea kavá, que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido con una cuerda. Esto nos da la idea de un objeto concreto, una cuerda tejida. Una cuerda no es solamente algo que vemos con nuestros ojos, sino es algo que podemos agarrar con nuestras manos. Los que traigan tzitzit, tómalo ahí con tu mano. O sea, no es una esperanza así como subjetiva, así como los cómics que tienen los muñequitos que están pensando en algo, pero que está así como entre nubecitas y que de repente se puede esfumar. No, tikvá es algo que puedes palpar. Toma ahí tu tzitzit, los que tengan el tzitzit, como la mujer del flujo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo la mujer del flujo? Si tan solo tomo el tzitzit, seré sana de mi azote, de mi enfermedad. Es algo que te aferras, lo agarras. Es algo que podemos agarrar con nuestras manos. En otras palabras, la esperanza es algo real. Es algo a lo que podemos agarrarnos. La esperanza no es algo fuera de nuestro alcance. Por lo general podemos comprender el sentimiento de la esperanza, pero a menudo olvidamos que la esperanza está arraigada en la espera. Ser paciente y esperar es algo muy difícil para la mayoría de nosotros. Pero mientras estás esperando, ¿cómo puedes aguantar que estás esperando? Agárrate de una cuerda y di, esto es seguro. Es como cuando en los muelles, ¿cómo se hace que la lancha se quede ahí en el muelle y no salga ahí para todos lados? Se amarra. Y ahí están los nudos de marinero, que hacen unos nudos así que no se suelta, pero de ninguna manera. Entonces, eso es. Piensa en la esperanza como una cuerda, como un nudo que no hay manera de deshacerlo. Curioso que el himno nacional de Israel se llama Atikva, la esperanza. Una esperanza agarrada, las tengo agarrada con mi mano. Y dice así el himno nacional de Israel. Dice, mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente un ojo mire a Sión, entonces nuestra esperanza no estará perdida. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Esa es nuestra esperanza y estamos agarrados de aquel día cuando regresaremos a la tierra de nuestros padres. Pero aún mucho más que esa esperanza, aún mucho más que una esperanza terrenal, vean lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 16 al 20. Esta es nuestra esperanza central. ¿Cuál es tu cuerda? ¿Cuál es tu nudo? ¿Cuál es a lo que te vas a agarrar cuando todo este mundo sea sacudido? Con todas estas crisis, con estas pandemias, con todo lo que está sucediendo, ¿cuál es la cuerda a la que te vas a agarrar? 1 Corintios 15, 16 y el 20 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, tu esperanza no es vana en un evento imaginario. Tu esperanza, mi esperanza, están en un evento histórico que sucedió. El Mesías resucitó de los muertos. Si en este mundo esperamos, fíjate lo que dice, si en este mundo esperamos algo más que eso, que la resurrección, estamos en la olla. No tenemos esperanza. ¿En qué está tu esperanza? ¿En un nuevo gobierno?
en una nueva economía, en salir de la crisis, en una vacuna. O sea, ¿en dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está en algo que cambie en ese... Tú, la verdad, a estas alturas del planeta, conociendo toda la historia, dicen que la mejor manera para conocer el futuro no es ir a que te lean las cartas o a ir a hacer la bola de cristal, no. La mejor manera de predecir el futuro es conocer el pasado. Conoce el pasado, conoce la historia. Jóvenes, aunque les choque, ay, es que la historia me choca. Pues entonces no vas a saber predecir qué puede pasar en el futuro. Conoce la historia de la humanidad y te vas a dar cuenta que la historia sigue patrones. Es cíclica la historia. Se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué se repite lo mismo? Porque el hombre, el ser humano es ser humano. O sea, aprenderá un poco más, tendrá más información, pero vuelve a caer su tendencia carnal, su egoísmo, su orgullo, su deseo de obtener el primero, de ponerse en primer lugar. Eso, aunque tenga toda la educación del mundo, aunque tenga toda la tecnología, aunque tenga todo, la tendencia de la carne, la tendencia natural te va a llevar a cometer los mismos errores que cometieron los griegos y los romanos y los asirios y todos los imperios y los egipcios y todos esos imperios que ya no están. ¿Y qué los llevó a la decadencia a todos esos imperios? ¿Qué los llevó? La codicia, la perversión, lo mismo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar este mundo? Sí, con más tecnología, sí, con más comunicación, sí, con más todo eso, pero con un corazón pervertido, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a lo mismo que lo anterior, con la única diferencia de que ahora es más rápido. En aquella época esos imperios se corrompían, pero no era tan rápida la cosa. Pero ahora es así. Una generación entera puede ser tronada con la tecnología que ahora tenemos, con del avance, todo. Hay por ahí un documental que anda circulando muy interesante acerca del efecto de las redes sociales y la velocidad de la comunicación y cómo está causando una división y una polarización entre toda la gente al nivel, y me llama mucho la atención ese documental, se llama, véanlo, se lo recomiendo, ¿cómo se llama? The Social Factor, ¿no? El factor social, creo que se llama, está en Netflix, y entrevistan a ingenieros que trabajaron en Google, en Facebook, o sea, gente muy, o sea, no crean que están entrevistando ahí a quien sea, están entrevistando a gente que participó en la creación de todas estas empresas, en muchos de los elementos claves de las redes sociales y todo esto, y algo que me llamó la atención de ellos es que dicen que se dieron cuenta de dos cosas que les aterrorizó. Número uno, dice, es que el trabajo de puros ingenieros y jóvenes, que generalmente son jóvenes menores de 40 años, o incluso hasta de 30, o sea, muchos de estos creadores de toda esta tecnología que tenemos son chavitos. Dice, entonces estamos poniendo el futuro de la humanidad, lo que la gente piensa, en las manos de unos jovencitos. ¿Les suena familiar la historia de Israel? ¿Qué pasó cuando siguieron el consejo de los jóvenes? ¿A dónde llevó eso? Al caos de Israel, a la división de Israel. Y dice, entonces otra vez lo mismo. Está todo el futuro y todas las tendencias, todo lo que la gente piensa en manos de unos chavitos que los programan, los aleccionan. ¿Para qué? Para producir más dinero y producir más vistas y más me gusta y más adicción y más que estés ahí clavado todo el tiempo ahí. Y al final lo que te dicen, y otra de las cosas muy interesantes que alguien comentó, dice, y lo terrible de todo es que el algoritmo y todo lo que el sistema hace es que te va a dirigir hacia lo que detecta que te interesa y te gusta. En otras palabras, vas a terminar buscando información y todo en base a lo que tú te llama la atención. Entonces vas a crear al final tu propia versión de la realidad. Entonces tu versión de la realidad no es la realidad, es lo que tú y es lo que tus clics buscan. Y por eso te gusta un tema y magia, de repente ya aparecen puros videos relacionados con eso. Y publicidad y todo relacionado con lo que te gusta. Y dices, ah, caray, ¿esto cómo lo sabe? ¿Me están espiando? ¿Cómo saben que yo estaba pensando en eso? Pues claro, ya saben. Y
entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces ya cada quien ve lo que quiere ver. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, entonces ya no hay objetividad, entonces ya no hay una verdad absoluta. Ya no existe la verdad, ya cada quien tiene su propia verdad. Y por eso ya ves platicando unos con otros y cada quien tiene su versión. No, pues yo pienso esto, no, yo pienso esto, yo pienso... Y entonces está todo dividido. Cada quien agarra la tendencia que quiere. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo, del adversario? Divide y vencerás. Y dice este autor, si no tenemos una verdad absoluta, así dice, si no tenemos una verdad de dónde agarrarnos, no hay esperanza para esta humanidad. Wow, impresionante. Sí, Javi. Dilema social. Ese es el nombre de la serie. Dilema social, busquen en Netflix, muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aléjate, ya no veas nada de esa red social. No, solamente considera, pues justo lo que estamos hablando. ¿En qué vas a basar tu vida? ¿En qué vas a basar la vida de tus hijos? ¿En qué vas a basar tu porvenir? ¿En lo que estás leyendo ahí y que te están manipulando para que tú veas eso? ¿En qué vas a basar? ¿En eso o vas a basar tu vida, tu futuro, tu porvenir, tu esperanza en lo que está escrito en las promesas de Dios? En lo que está anticipado. Y dice Filipenses 3:20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al Señor Yeshua. Ahí está nuestra esperanza, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y segunda parte de la carta, la esperanza bienaventurada. Al ver todo esto que le estoy hablando, es que para que salir de aquí todos deprimidos, no, pues ya, nos están controlando, nos están manipulando, nos están haciendo como robotitos. O sea, ¿vamos a salir aquí así, deprimidos? No. ¿Cuál es nuestra esperanza? Esta es la segunda sección, con esto vamos a cerrar. La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza bienaventurada? Nuestra esperanza dichosa. Bienaventurada es dichosa, feliz. ¿Cuál es nuestra esperanza feliz? El regreso de nuestro Señor Yeshua. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Esa es nuestra esperanza. De que va a venir, va a venir. En un día como hoy va a venir. Está como ese pseudoprofeta que se levanta en una reunión y empieza a profetizar. Y empieza, y empieza, dice, les voy a dar una palabra profética. El Señor me está revelando. Voy a hablar en el nombre del Señor. Él va a hablar por mí. Y empieza, he aquí vengo. Estoy por venir. Estoy por venir, ya estoy regresando, prepárate iglesia, estoy volviendo. No sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. No sé si fue una anécdota real, no sé si sucedió, pero alguien me lo platicó, estaba yo carcajeado de risa. Dice, no, que un día me contaron una historia de un profeta que se levantó en la iglesia a decir eso. No sé cuándo vengo, pero que de que vengo, vengo. No sé si será chiste o si sucedió, pero bueno, hay toda clase de cosas raras que suceden ahí a veces. Pero de una cosa sí estamos totalmente seguros, efectivamente. Del día y de la hora nadie sabe, pero de que va a regresar, va a regresar. Y tenemos una certeza de que va a regresar en un día como estos. Y ahorita vamos a ver por qué. En el capítulo 3 de esta carta, 1 Tesalonicenses 3:12 al 13, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, con todos sus santos. Fíjate lo que el deseo del apóstol Pablo, que estés en santidad, que estés apartado de este mundo, que estés amándote unos a otros, que te mantengas listo para cuando Él venga, que seas irreprensible, que no haya queja en contra tuya para cuando Él regrese.
Y en el capítulo 4, ahora sí ya se habla ampliamente del tema del regreso. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y último capítulo, capítulo 5, con esto cierra la carta. Vamos a leer versículos 1 al 11 y vean lo que dice. Pero acerca de los tiempos, porque aquí viene la pregunta, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? Y aquí dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Los tiempos y las ocasiones. ¿Se acuerdan de ese texto del profeta Daniel? A ver quién se lo sabe. De ese cuerno pequeño, de esa bestia, de ese sistema que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Los tiempos a qué se refiere? Las festividades. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo dice acerca de los tiempos, a eso se está refiriendo. Las Moadim, las citas divinas, esos santas convocaciones. Todo el tema de las festividades del Señor, no son las fiestas de Israel, son las fiestas de Dios dadas a Israel, son para que Israel, a través del ensayo y la práctica de esas fiestas, esté preparándose para el plan profético de Dios. Las fiestas de primavera tienen que ver con cuando vino por primera vez, con el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Fiesta de la Pascua, ya el Cordero de Pascua fue entregado. Fiesta de las primicias ya se cumplió. Yeshua es las primicias, ya resucitó. Fiesta de los panes sin levadura, Él entregó su cuerpo sin levadura, sin pecado. Fiesta de Pentecostés, derramamiento del Espíritu, el inicio del nuevo pacto, su ley en los corazones, ya comenzó. Después venía un periodo de lluvia, de sequía, un periodo largo de verano, de sequías, la gente esperando que viniera la lluvia, y finalmente en el otoño vienen las lluvias tardías que preparan la cosecha final. Y las fiestas de otoño que inician con la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. ¿Qué implica eso? Las lluvias tardías, el desenlace de la historia, el retorno de nuestro Salvador. Después, 10 días, cuando Él regrese, ¿qué pasará? ¿Qué pasará después de que Él regrese? 10 días de llamado al arrepentimiento. Llega en Yom Teruah, lo ven su pueblo, los gobernantes de Israel, la casa de Judá lo recibe. ¿Y qué hará la casa de Judá cuando lo reciba? Cuando lo vea descender del cielo en el monte de los olivos, ¿qué dirán los suyos? Y mirarán al que traspasaron y llorarán. Llorarán afligiéndose. ¿Cuándo se van a afligir? Regresen Yom Teruah y estarán 10 días arrepintiéndose, afligiéndose hasta llegar a Yom Kippur. Y en Yom Kippur, en ese momento se cierra los 10 días de Teshuvah, de arrepentimiento, se cierra, y el que es escrito en el libro de la vida en ese momento, entra a el milenio, que representa ese tiempo de la fiesta de los tabernáculos, y entonces el Señor mora con nosotros. Entonces, acerca de esas cosas, le dice Pablo a los tesalonicenses, que les enseñó en una sinagoga. Entonces, si asistían a una sinagoga, pues ya estaban acostumbrados a celebrar las fiestas y todo eso, y por eso dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tienen necesidad de que les escriba? Porque ya está escrito. Lean Levítico y ya está escrito. ¿Para qué voy a volver a escribir lo que ya está escrito? Lean el tema de las fiestas y ahí está. Y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Hay hasta una película cristiana ahí que salió famosa que se llama Como ladrón en la noche, pero fíjense lo que dice este texto hasta profético del apóstol Pablo. El Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para todos. Porque en esa película y en la teología cristiana está el temor de ¿cuándo vendrá? Pues quién sabe cuándo vendrá. Pero de que viene, viene, ¿eh? Entonces está preparado. En cualquier momento tienes que estar listo. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que va a venir en Yom Teruah. Eso no quiere decir que los 365 días del año estés preparado, pero donde seguro que hay que estar listos es en Yom Teruah. Y por eso dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Una señal de los últimos tiempos. Una señal de los últimos tiempos, y esto es en el contexto incluso del mismo pueblo de Israel. Es interesante. En el contexto del mismo pueblo de Israel es cuando digan paz y seguridad. Cuando Israel ya esté confiado, no, ya estamos firmando tratados de paz, ya nosotros vamos a lograr con nuestros tratados políticos la paz en el Medio Oriente. Paz y seguridad, lo logró este primer ministro. Wow, cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, un subgrupo dentro del pueblo de Israel que dice no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Recuerden que en Tesalónica cuando Pablo predicó, unos sí creyeron y otros no creyeron. Unos sí creían el mensaje de Yeshua, otros no, y por eso lo echaron de ahí. Entonces dice, bueno, los que no lo recibieron, pues a ellos les va a venir como ladrón en la noche. Y dice, pero ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La coraza de fe es como un escudo de fe. ¿Ok? Porque van a estar ahí las mentiras, van a estar ahí la confusión, pero tú ponte el escudo. Todo lo que recibas ahí de información de las redes sociales, de las noticias, de todas partes, ponte un escudo. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe. No le des, filtra todo lo que escuches con lo que está escrito. Fíltralo. No al revés, no acomodes lo que está escrito porque ese puede ser un error. Voy a acomodar lo que está escrito a lo que está pasando ahora y bueno, esto debe ser verdad, la ciencia, entonces voy a acomodar la Biblia para que sea... No. La ciencia y todo lo demás se tiene que acomodar a lo que está escrito. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, como un casco. Ahí están otra vez las tres palabras. Escudo de la fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, en un casco. ¿Okay? Cada vez que empiecen a atormentarte los pensamientos, híjole, esto se va a poner difícil y me van a matar y me estoy muriendo, y estés así, casco de la salvación. Pues sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si me pasa lo que sea, no importa, me voy con Él, lo cual es muchísimo mejor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Fíjense, qué lindo. Me gustó mucho una reflexión y ahí me di cuenta, a mi hijo sí le rueda ahí el hámster, el ratón, o sea, le rueda, porque hace poco hablamos acerca de los estoicos, ¿se acuerdan? Y ahí me di cuenta, wow, qué lindo, qué buena onda que mi hijo estaba poniendo atención ahí. Los estoicos, ¿se acuerdan de los estoicos? Los estoicos un poco trágicos en su mentalidad de que, bueno, ya todo está destinado, ya todo está escrito, ya no podemos modificar nada, entonces pues ya adopta una actitud estoica hacia la vida. Una actitud de ni fu ni fa. Ni te alegras, ni te entristeces, todo siempre estoico. Porque todo ya está destinado, escrito, no tienes que hacer nada. Y no importa todo lo que hagas, ya lo que tenga que suceder, va a suceder.
Entonces me dijo algo muy interesante. Dice, oye, pues los creyentes en un sentido son como estoicos, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, pues sí, porque también ya piensas que ya todo está determinado por Dios, ya todo está destinado, entonces ya no importa qué hagas o dejes de hacer, ya todo se va a cumplir, lo que su voluntad se va a hacer, entonces pues es como ser estoico. Le dije, bueno, pero hay una diferencia, y es que el estoico está con una actitud de, pues medio trágica, de pues ya ni modo. O sea, y al pensar que no hay vida después de la muerte y no hay resurrección, no hay nada de eso, pues ahí sí, pues ya, vive así, y lo que te tocó, ya no hay nada, no hay esperanza. Le dije, la diferencia con el creyente es que en vez de, viene una tragedia y en vez de quedarse, estoico, nada, nada me mueve. O una cosa feliz, increíble, maravillosa, en vez de estar así, el creyente te pasa algo trágico, una cosa aparentemente mala, y tienes el texto de, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados y que sabes que todo es para bien. Entonces te pasa algo malo y ¿qué dices? Empieza a bailar. Tragedia, se está quemando tu casa y empieza a bailar. Gracias, Señor. Y entonces una enfermedad. Gracias, bendito. No, imagínate. Entonces es que anda con se volvió loco. No, los apóstoles los azotaban. ¿Y qué dice? Que salían dando gracias, alabando al Señor, por haber sido tenidos por dignos de padecer por Él. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, después de azotados, imagínate un calabozo, azotados, ¿y qué están haciendo en la noche? Cantando alabanzas, cantando salmos. O sea, cualquiera diría, estos cuates se volvieron locos, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Saben que cada cosa que les pasa es para fruto, es para recompensa, es para algo que Dios está haciendo en su carácter eterno? Así que esa es la gran diferencia. Y por eso dice, ya sea que velemos, ya sea que sigamos aquí velando como un velador, no te duermas, un velador está a la expectativa, ya sea que velemos o que durmamos, el creyente no muere, el creyente duerme, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Anímense. No estoico, no. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Y ahí termina la primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Bueno, ¿cómo embonamos esta carta en todo el rompecabezas? ¿Cómo embonamos este tema de la resurrección en todo el rompecabezas desde Génesis? ¿Cómo lo acomodamos en el rompecabezas? Bueno, les voy a leer un texto que nos va a ayudar a embonar Primera Tesalonicenses en el rompecabezas. Primera de Corintios 15, 45 al 55. Ahí vamos a ver que Segunda de Tesalonicenses nos anuncia el final del exilio definitivo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel 3 veces al día, en las oraciones, en las sinagogas, ora por el final del exilio. Ahora, el final del exilio se entiende en el pensamiento judío de dos maneras. Uno, como el exilio físico de la tierra. Fuimos exiliados de la tierra de nuestros padres, de la tierra de la promesa. ¿Y cuál es la esperanza? Pues algún día volver a la tierra de nuestros padres. Entonces, en un sentido, ese es el desenlace de la historia, cuando Israel vuelva a la tierra y ya nunca más vuelva a ser dispersado. Pero también hay otro exilio a nivel más profundo. A nivel más profundo hay también otro exilio, y ese exilio tiene que ver con el exilio de la intimidad y la comunión con Dios que se tenía en el jardín del Edén. En el jardín del Edén dice que el hombre caminaba con Dios, tenía comunión, tenía intimidad. Y algo sucedió en el jardín del Edén que lo sacó y salió de ahí. Y entró en un cuerpo. Antes el ser humano era un ser de luz. Pero después, y eso es algo que estoy estudiando y me está impresionando mucho, me está llamando mucho la atención, el tema de ver este cuerpo que dice que los vistió de pieles, que generalmente se ha dicho, mira, los vistió de pieles de
de animales, de corderos, y de ahí se saca toda la historia de que ahí está prefigurado Cristo y todo, pero me he puesto a leer el texto y como que no encuentro tanto el que diga que los vistió de pieles de corderos o de animales, o no dice que los vistió de pieles, eso es lo que dice. Entonces, estoy por profundizar en ese tema, pero estoy pensando que también es una referencia a que este cuerpo, más bien, es la referencia a que nos vistió de piel, nos vistió de un cuerpo que va a volver al polvo, que se va a morir, pero en realidad, en principio, éramos seres de luz. Seres que ahora esa alma divina, esa alma que viene de Él, está en un exilio. ¿Y cómo es que está en un exilio? Sí, está en este cuerpo corruptible, en este cuerpo que tiene pasiones, este cuerpo que tiene deseos, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se puede contagiar, y estamos en un exilio. ¿Y qué estamos esperando? La adopción de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos, el momento en que otra vez seremos uno con Él. Y esto es de lo que habla 1 Corintios 15, 45 al 55. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, Nefesh Hayá en hebreo, una alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense, el primer Adán, una alma viviente, pero el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Yeshua, un espíritu vivificante, un soplo que da vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. O sea, nosotros venimos a semejanza de Adán, somos terrenales, temporales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la incorrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora sí, preparen el shofar. Ahí, Chava o alguien que nos ayude a tocarlo, vayan preparando el shofar porque vamos a escuchar el sonido del shofar. Y cuando escuchamos el sonido del shofar, el aliento divino, representando el aire, el soplo, el sonido, el aliento divino, y el shofar, el cuerno, representando nuestro cuerpo, entonces anticipamos aquel día cuando este cuerpo ya no sea necesario, ya no sea una barrera en nuestra comunión con Él. Y dice, la carne y la sangre, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dos cosas que se van a cumplir cuando resucitemos. Número 1, final del exilio en este cuerpo. Final del exilio. O sea que ahorita no te goces, no te alegres tanto, ok, esto es temporal, no pongas toda tu esperanza aquí en este mundo. Por eso celebramos la fiesta de los tabernáculos, por eso estamos ahí en una cabañita temporal. ¿Por qué? Porque ¿eso qué te recuerda? Este cuerpo. Temporal. Estamos aquí de paso. No te claves. No te afanes. ¿A quién se le ocurriría la locura de su cabañita meterle millones de pesos o ahí trabajar 40 años para tu cabañita que es temporal? ¿Quién se le ocurriría dejar de disfrutar de otras cosas más importantes por eso? Entonces no te claves. Esto es temporal. Estamos aquí de paso. No importa lo que pase en el cuerpo. Hay una esperanza mayor que eso. Y la resurrección marca el final del exilio en este cuerpo y el retorno a
al jardín del Edén, el retorno a ese momento en que el hombre era uno con Dios. Y número 2, y que van de la mano, la restauración de Israel, la restauración de Israel como nación, la restauración de la dinastía de David, las 12 tribus de Israel, el rey David gobernando sobre ellas, y el pueblo de Israel que desobedeció, el pueblo de Israel que fue llevado al desierto, que fue llevado al exilio entre las naciones, regrese nuevamente por la fidelidad del hijo de David, que dio su vida en rescate por muchos. Y entonces por eso Pablo le dice a los corintios, cuando resucitemos, entonces se cumplirá la profecía de Oseas que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, absorbida es la muerte en victoria. O sea que si Pablo le dice esto a los corintios, ¿qué quiere decir? Que Pablo sabe que los corintios son la descendencia de Israel que está entre las naciones y que un día regresarán a Sión. Y esa fue la pasión del apóstol Pablo, ir a todas las naciones en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Israel que sobrevive de entre las naciones, ¿qué creen que va a ser? El Israel que sobrevive de entre las naciones es la rectificación del primer Adán, del Hijo de Dios Adán, que pecó. Israel es el primogénito, Israel es el Hijo que va a rectificar el pecado de Adán y que volveremos una vez más a estar con él en comunión en un jardín del Edén restaurado. Y voy a cerrar con Apocalipsis 21, 1 al 5, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22, 20 y 21, todos juntos. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso dice Yeshua, ciertamente vengo en breve. Y dice amén. Amén, ¿qué quiere decir? Tengan confianza. Soy fiel a lo que les estoy diciendo. Vengo en breve. ¿Qué es el 2000 años en el plano de la eternidad? 2000 años en el plano de la eternidad no son nada. Ciertamente vengo en breve. Y todos juntos, sí, ven Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con todos vosotros. Amén. Texto a memorizar. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá primero, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendita esperanza, dichosa, feliz, bienaventurada de tus escogidos, Señor, de aquellos que conociste, de aquellos que predestinaste, de aquellos que llamaste, de aquellos que justificaste y de aquellos que glorificaste. ¿Qué pues podemos decir a esto? Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, peligro, espada.
¿qué nos podrá separar de Él? Como está escrito, todos somos como ovejas de matadero, estamos aquí de paso, seremos perseguidos, seremos atribulados, pasaremos por valle de sombra de muerte, pero Señor, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de nuestro Padre Celestial que es en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Bendita esperanza, Señor. Gracias por este día y, Señor, que nuestra mirada esté continuamente en lo celestial. Gracias, Señor, por ser la pieza que faltabas. Gracias, Señor, porque sin ti nuestra vida estaba sin esperanza. Nuestra vida estaba solamente viendo las noticias. Nuestra vida estaba como pendiendo de un hilo tan frágil, tan llena de preocupaciones. Pero ahora, Señor, sabemos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Gracias por haber completado la pieza del rompecabezas. Gracias por ser tú la pieza del rompecabezas, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo